¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a Economía de Frente. Hoy, sin lugar a dudas, trataremos con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fárez Santoscoy un nuevo mundo. Esta semana cambió el mundo con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Hablaremos de la trascendencia para el mundo, para la economía estadounidense y para la economía mexicana, fundamentalmente. Bienvenidos, bienvenidas. Ustedes podrán notar, queridos amigos, Carlos, ¿cómo estás? Ernesto Fárez Santoscoy, que el sol ha salido, ¿no? Sí. Bueno, ya, o sea, un golpe de timón, como dice el clásico, un golpe de timón contundente, y ahora, al menos los indocumentados en Estados Unidos pueden caminar tranquilos a las calles, ¿eh? Ernesto. Más que un golpe de timón, es un cambio de capitán, ¿no? Un cambio de capitán con un golpe de timón, ¿no? Bueno, que da un golpe de timón, no. Sí, realmente es simplemente lo que sucedió en el primer día con todas las firmas de los acuerdos ejecutivos, o órdenes ejecutivas, o como le llamamos aquí, decretos presidenciales, pues echa para atrás varias de las políticas públicas o medidas que había tomado el presidente anterior, el presidente saliente, Trump. Vamos a extrañar, ¿no? Sí. Bueno, tú sí, pues yo no, la verdad no. Ni tampoco Carlos, pero bueno, entonces... El mundo del Twitter se ve así como desierto. Sí, efectivamente. Pero mira, sí, es un regreso a un Estados Unidos que pretende ser, como siempre lo había sido, líder mundial en distintos aspectos, ¿no? Creo que algo de lo que podríamos estar viendo es ese retorno del liderazgo de Estados Unidos, muy, muy relevante, porque pues, el mundo requiere de ese líder global, que tiene que ser la economía más importante del mundo, el imperio militar más potente, pues es el que tiene que hacer esa función, a quien le corresponde hacer esa función de liderazgo. Y el presidente Trump se había negado totalmente a que Estados Unidos se mantuviera en ese liderazgo y pues, básicamente lo aisló, rompió con sus aliados desde la Segunda Guerra Mundial de la OTAN, emprendió una guerra comercial contra todo el mundo, particularmente contra China, pero pues, a todo el mundo le tocó, ¿no? Eso a su vez hizo que la mercancía americana saliera de la competencia en su propio mercado y en el mundo. Una verdadera tontería, ¿no? Esta guerra comercial que decía que era muy fácil ganarla, la verdad es que la perdió y va ahora de regreso, ¿no? Va para atrás, pero todavía no se ve claro si con China va a haber ese regreso a reducir los aranceles o no, o por lo menos de una forma inmediata. Y la política del muro, ¿no? Pues también no hay recursos para el muro. Entonces, si quieres, podríamos ir analizando todos estos decretos uno por uno. Más adelante, sí. Y qué implicaciones tienen para... Sí. A mí me gustaría una primera nota en ese sentido, Carlos. Fíjate que sí, realmente sí es un cambio completamente, un descanso para el mundo, para su propio país, en donde regresan las buenas formas, las buenas costumbres, la decencia, los valores centrales por los que Estados Unidos ha peleado, que es el Estado de Derecho, es la libertad, es la democracia, es el hacer las cosas a través de profesionales, a través de técnicos, a través de gente que sabe. No dudo que Biden va a defender los intereses de Estados Unidos igual, muy fuerte como lo hacen los americanos, pero con los canales adecuados, ¿no? A través del profesionalismo, a través de mejor capacitación, mejores formas, mejor educación,
etcétera, y yo creo que eso se agradece, ¿no? Y Estados Unidos lo va a agradecer más porque sabemos que se fundó con base en un Estado de Derecho espectacular, ¿no? Que es el que Estados Unidos siempre ha defendido, no por nada sus 3 primeros presidentes, John Adams, el segundo era abogado, en fin, ese respeto a la ley es muy importante, que se había estado perdiendo. Entonces sí se agradece, descansa el mundo de un populismo, un improvisado, un grosero, un desconocedor incluso de la propia historia y el propio destino que Estados Unidos tiene, ¿no? Bien, a ver, Ernesto, ¿esto puede significar en un momento preciso la oportunidad de pensar en una recomposición del ámbito de las reglas económico y financieras internacionales? Porque no podemos ignorar que independientemente de Trump hay un problema de deuda muy importante a nivel mundial que quizá exigiría, derivado de la pandemia, de lo que nos enseña la pandemia, a replantear las reglas del juego en materia económico-financiera a nivel internacional. A lo mejor sí es demasiado expectativa esto, pero se puede pensar en que esa caída de Trump y la llegada de Biden propiciaría este replanteamiento. La administración de Trump representó una pausa en el proceso natural de globalización del mundo, ¿no? Esta es mi impresión. Y pues termina ese periodo oscuro y se retoma esa tendencia de globalización, porque yo digo es una tendencia natural, porque en Chile las sociedades tienden a integrarse cada vez en estructuras más complejas. Eso es lo natural desde toda la historia de la humanidad. Pero adicionalmente, con el avance tecnológico, bueno, pues esa integración, esa globalización, pues es algo que se convierte en algo que se acelera, ¿no? Que se facilita por la misma tecnología. Entonces se interrumpió con el señor Trump y pues ahora lo que vamos a ver es que se retoma esa macrotendencia, ¿no? Y eso implica que el libre comercio pues tiene que prevalecer. Sin embargo, como decía hace un rato, parece que con China no están del todo contentos todavía las nuevas autoridades. Pues vamos a esperar a ver qué pasa. Consideración antes de ir a una pausa, Carlos. Yo creo que, mira, por ejemplo, las tensiones comerciales con Estados Unidos y China van a seguir porque se están disputando el liderazgo mundial. Seguirán con Biden, pero yo creo que ahora va a ser distinto, no tan bravuconado, no tan al aventón. Yo creo que a lo mejor muy probablemente Biden trate de que sus socios comerciales, Canadá y México, compartan esta lucha hacia el bloque chino, y muy probablemente también Biden pedirá a sus aliados y socios en Europa, particularmente los ingleses, los franceses, que también le ayuden en esta recomposición de la economía global y esta relación mundial con China. Esta abrupta llegada de China a la economía mundial está siendo muy, muy fuerte, muy dura. Sí. Estados Unidos tratará de mantener control, pero con Biden mucho más cuerpeado, no solo al aventón como Trump, sino un poquito más ordenado, más aseado. Sí, es cierto, porque los chinos también tienen lo suyo, hablaremos después, ¿no? Los chinos también no tienen una diplomacia, no estaban muy alejados de Trump, también son fajadores en corto, les gusta la pelea en corto, ¿no? Entonces hablaremos de estos asuntos después de una pausa, regresamos, estamos en Economía de Frente. Bien, sí, decíamos, China también tiene lo suyo, es un fajador en corto, le gusta, y no por llegar Joe Biden ya está crecido el enemigo, porque está dispuesto a desbancar a la economía estadounidense en menos de una década, seguramente en un lustro se da la vuelta a la tortilla, ¿verdad, Carlos? Prácticamente, porque además a esto se ha venido acumulando durante muchos años. Occidente trasladó allá todas sus capacidades de desarrollo, de producción, y pues al cabo del tiempo China fue desarrollando sus propias tecnologías y sabemos honestamente que lo ha hecho con base en copiar
que no es del todo pues, ético, ¿no? La propiedad intelectual, la propiedad industrial, lo ha hecho también con base en una acumulación de capital gigantesca. Hay que recordar al auditorio que China vende muchísimo, pero no compra nada realmente a nivel mundial. Entonces esto le ha generado una capacidad de acumulación de dólares y de dinero impresionante que luego utilizan para buscar invertirlo en el resto del mundo. Entonces sí es una cuestión agresiva. No defienden los derechos humanos, no defienden los derechos de propiedad, son bastante, digamos, agresivos con el manejo de dinero, sí. Acumulan, venden mucho, compran poco. Sí es muy agresivo China. Entonces yo pienso habrá que esta guerra de estos dos grandes bloques, Estados Unidos versus China, sí se hará, pero insisto, pienso que Biden lo hará un poquito más. Sí, diferente, sí. Hablando de marco del derecho, pues no, los chinos no son así muy afectos a hacer derechos, ¿no? Y a respetar lo acordado incluso. Pero bueno, Ernesto, ahora, esto, a lo mejor es extrema la pregunta, la llegada de Biden puede hacer pensar en un crecimiento mundial mayor por el simple hecho que no está un bárbaro en la presidencia de Estados Unidos. Sí, definitivamente sí. Tenemos un exceso de deuda, ¿no? O sea, lo que ha dejado la pandemia es que todos los gobiernos se han endeudado y los bancos centrales han creado dinero como nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces tenemos esa circunstancia compleja. Pero al mismo tiempo, varios países, incluyendo Estados Unidos, están lanzando programas de ayuda para recuperar sus economías, pues también de dimensiones nunca antes imaginadas, esos programas, apoyo fiscal. Entonces, se viene una fase, ahora que controlemos la pandemia, porque está desatada en todo el mundo. El primer trimestre sí estoy muy escéptico, desde el punto de vista de actividad económica, tanto en Estados Unidos como en México, pero sí creo que del segundo trimestre en adelante sí puede haber, si no sale una nueva cepa, ¿no? Sí puede haber, claro, sí puede haber una recuperación importante de la economía de Estados Unidos y del mundo. Y de largo plazo, pues sí se ve que retomar la globalización, libre mercado, pues sí nos tiene que llevar forzosamente a un mayor volumen de negocios, comercio en el mundo, y eso combinado con los paquetes fiscales de los países ricos, con las políticas monetarias agresivas de creación de dinero y dinero barato, tasas de interés cero negativas en el mundo, pues forzosamente nos tiene que dar unos añitos de muy buen crecimiento económico. Carlos, ¿tú también coincides con esto? Totalmente. Una vez, hay que recordar que este confinamiento, este encierro tal, es que una vez que se empiece a controlar la pandemia y la vacunación empiece a crecer en el mundo, pues va a haber una cantidad, todos vamos a querer salir de viaje, vamos a querer salir a la calle a consumir. Como tapón de champaña. Exactamente. Y en capacidades distintas, pero todo el mundo lo va a buscar hacer. Entonces, industrias muy importantes como el entretenimiento, el turismo, la salud, la tecnología, por supuesto, generarán una expansión impresionante. El comercio electrónico, yo creo que ya no tiene vuelta atrás, ya aceleró de manera muy importante su presencia a nivel mundial, y yo pienso que sí, será quizá todavía este año un poco difícil, pero yo no espero otra cosa nada más que algo muy positivo a partir de lo que sigue después de esta pandemia, ¿no? Porque es un encierro para tapar, como bien dices, como tapón de sidra. ¿No? Dijiste champaña, ¿verdad? Sí, champaña, sí. Tiene más presión. Sí, creo que va a haber una posibilidad enorme de crecimiento a nivel mundial, pero sí señalaría lo que dice Ernesto, el sobreendeudamiento que el mundo tiene, sí será un tema que habrá que atender, a ver quién va a pagar primero, ¿no? La cantidad de deuda que han acumulado prácticamente todos los países del mundo es gigantesca. Sí, es un asunto importante. Tenemos 2 minutos de frente para hablar de México. Mejor, si les parece, adelantamos un par de minutos la pausa comercial para hablar sobre México específicamente, qué cambios pudiera
implicar para México la llegada de un presidente que, bueno, si tiene ganas de olvidar lo pasado, pues nos haría un gran favor. Pero si recuerdas simplemente el último episodio de Trump en el muro, hablando al presidente de México como un amigo y gran caballero, lo bueno es que Biden, me imagino que tiene que empezar como tabla rasa, ¿no? Desde cero hacia adelante, porque si no, si empiezas a acumular asuntos del pasado, las facturas van a ser generosas para nuestro país. Hacemos una pausa y continuamos aquí. Estamos de Economía de Frente, en Economía de Frente. Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos. La lógica señala que si pretende construir buenas relaciones, se va a olvidar de lo pasado, como diría José José, lo pasado, así es que más nos conviene que así sea, porque tú, ¿cómo la ves, Carlos? Ahora comienzo contigo, ¿cómo la ves en el caso de México y Estados Unidos? Mira, yo pienso que Estados Unidos no va a olvidar, porque nunca olvidan, no olvida a nadie. No, son más rencorosos los chinos, los chinos son... Porque como es una cultura milenaria, tiene cultura y memoria milenaria también, pero ¿tú no crees que Estados Unidos nos vaya a perdonar? Creo que no, porque mira, hemos visto, ellos no permiten, no dejan pasar por alto nada. Yo vivía allá, me tocó ver circunstancias, también podemos verlas en los programas de televisión, cómo de repente agarran un criminal que tenía 50 años jugado y lo encontraron, no sé qué, etcétera. Sí, no, son cosas. Sin embargo, yo pienso que también son pragmáticos y sobre todo está llegando un grupo muy profesional de personas que harán lo suyo de manera profesional, y sí diría que la agenda Biden con relación a México y en general en el mundo es totalmente distinta a la que se está viendo, se está hablando. Pero entonces yo pienso que el problema más importante y el número uno va a ser el tema migratorio. Por ahí va. Tú ves el migratorio. Totalmente distinto a lo que había venido haciendo la administración. Sí, bueno. Con la administración de López Obrador. Pues simplemente ahora, ¿qué se va a quedar con toda esa bardota? ¿Qué? Y los migrantes, ¿dónde están asilados? ¿Dónde están el paso, las caravanas, etcétera? Y seguramente vendrá después una presión muy fuerte, simplemente se va a dar con las circunstancias en el tema energético y en el tema del medio ambiente. Ahí esos son temas muy importantes que son totalmente diametrales a lo que hemos estado siguiendo en el país. Y por último el tema laboral. Sí, ahorita entramos en el tema, ¿no? Que es un hueso duro de roer. En tu caso, Ernesto. Coincido con los temas y en el orden, ¿no? El tema migratorio, el tema energético, medio ambiente y la parte laboral. No será el tema migratorio muy importante, pero lo vamos a atender poquito a poquito, y de inmediato el tema del TME, que México no se salga del carril. Sí, seguramente. Mira, ya empieza a haber malas señales, ¿no? El día de ayer, toma de posesión del señor Biden. ¿Qué? Pues ya hubo una conversación telefónica con Monsieur Trudeau de Canadá. ¿Y nosotros qué? ¿Es que nuestro presidente no sabe hablar inglés? ¿Será por eso? No sé, pero no hubo la conversación telefónica. No, o sea, ya habló con Trudeau. ¿Ya habló con Trudeau? Ya. ¿Tú le marcaste? No, pero me dijo, él me dijo. ¿Sí? ¿Te dijo el que le marcó o te dijo Biden? ¿O te dijo Trudeau? ¿Le hablaré o no? Sí, háblale. Háblale. Sí, háblale. No pierdes nada, hombre. Es buena onda. Yo creo que sí te toma la llamada. Vaya a visitar pronto, ¿eh? A ver. ¿Biden le habla a Trudeau o Trudeau le habla a Biden? Ese es importante. No sé cómo estuvo, pero ya hablaron. Y en el caso de México no. Entonces resulta que... esa es una mala señal. Sí, los tres somos socios. Pero resulta que el socio comercial más importante es México. En el mundo. No, después de China. Otra vez China retomó el liderazgo. Bueno, pero estamos muy cerquita. Pero, México es más importante que Canadá en el tratado. Hay que recordar que en términos de sociedad es más importante México que China, y te voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto, China supera a México como proveedor de bienes hacia Estados Unidos, no nos supera como comprador de bienes norteamericanos hacia acá.
Entonces, en términos de muy buen, es más... muy buen punto, muy buen punto. China le avienta cosas a Estados Unidos, pero solamente le compra muy poquito. Es buen punto, sí, tienes un punto. Casi compramos la misma cantidad de lo que les vendemos. Y eso es más parejo. Sí. Bueno, el año pasado tuvimos un superávit comercial superior, ligeramente superior a los 102 mil millones de dólares. Pero el volumen de comercio es de más de 600 mil millones de dólares. Sí, claro, exacto. El volumen de ida y vuelta es mucho más. Tienes toda la boca llena de razón, Carlos. Son 360 mil millones de dólares anuales el mercadeo nada más entre Estados Unidos. Claro. Entonces estamos hablando de una cantidad gigantesca y yo coincido con lo que quería decir Ernesto, supongo es, bueno, somos socios, ¿por qué no les hablo a mis dos socios? Entonces, inclusive somos más importantes que Canadá. Te estorbamos, interrumpimos, Ernesto, dime. Entonces te decías. No, ayer el presidente dijo que coincidía con los puntos de vista del señor Biden. ¿Trudeau? Entonces, del señor Biden. ¿Pero Trudeau pues, coincide? ¿O tú? No, el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ya. Coincide. Entonces uno se pregunta, ¿en qué coincidirá? Pues qué bueno. ¿En manejar un país unido o desunido? No, ahí no coincide. ¿En manejar las energías renovables o los fósiles? Tampoco. En que lo laboral no es un tema así o laboral. Subir el Estado. Tampoco. En el respeto al Estado de Derecho. Tampoco. En contener el crimen organizado. Hijo, tampoco, perdón. Otra. La democracia. Que los de la DEA son locos o no son locos. No, bueno, lo de Cienfuegos es... Ese asunto está que arde, maestro. Porque no fue el proceso nada más, sino la estridencia, ¿no? ¿Sabes cómo está construido el camino al infierno entre la relación entre México y Estados Unidos? Por Cienfuegos. Por Cienfuegos. Qué bueno está, de buena la figura. No, es un escupitazo en la cara a la DEA, maestro. El hecho puede ser justificado si es inocente, pero la inteligencia... No. Es que puede ser que sea inocente. Si es inocente, le haces un proceso en México para declararlo inocente. Pero no le dices que la DEA es chambona. Tú no le puedes decir que la DEA es tonta, que la DEA inventó, que la DEA no tiene... la justicia estadounidense nacionalmente y que la vas a exhibir internacionalmente. No, o sea, eso no se puede. Revelar el expediente, qué barbaridad. No, o sea, no se hace. ¿Qué nivel de torpeza? Es un acelere yo no considero que eso lo hizo el equipo de Marcelo Ebrard. No, yo tampoco creo. No, me parece muy preparado. Y el propio presidente tampoco. ¿No? Entonces, ¿quién fue? Yo siento que fue la fiscalía directamente. Yo no fui. Ernesto no fue. Yo tampoco, porque nunca llegó ese expediente, no llegó a mi correo. Y lo conozco. Es más, ni lo conozco. ¿Tú tampoco, Ernesto? Digo, tú no. ¿Tú, Carlos? No, tampoco. ¿O fue Joseph Díaz Padilla el productor? A ver, tú, ¿eres tú el responsable? Joseph Díaz Padilla de este... No, dice en el chat, no, yo no. Ya tenemos que irnos. ¿Ya tenemos que irnos, señor productor? Dice que sí. Bueno. Pues va a ser una cosa interesante, coincidirán, va a ser muy, muy interesante esta relación con Estados Unidos. No nos movamos de nuestros asientos, que se va a poner buena. Por pronto ya nos echó una florecita el señor Biden. Sí. Ya suspendió. Qué bonito. Ese decreto con el cual había recursos para el muro, ya borró ese decreto. Bueno. Estado de emergencia ya no existe, pues ya no hay recursos para el muro. Es una florecita para mí. Ahí te encargo, nos avisas si el señor Biden tiene comunicación con el señor Andrés Manuel López Obrador, porque ya me está entrando el celo. Estamos pendientes. ¿Cómo que te comunicas con los seis? Si nosotros somos más importantes que los de arriba. Realmente hablando, sí. Bueno, gracias, Carlos Alberto. Encantado, Eduardo. Gracias, Ernesto Fález Santoscoy. Que estén bien. Cuídense mucho, pórtense bien. Hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente.